Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicas? Espero que estén muy bien. La clase de hoy la he titulado El periodo liberal argentino. Me he ido hacia atrás explicando respecto de la historia argentina, debido principalmente a que la historia argentina siempre ha redundado y se ha, digamos, visto en ese conflicto propiamente por dos ideologías, ideas, principios, o como visión, como podemos considerarla, por un lado aquella tradición hispánica, religiosa, heredera de los principios cristianos, y por otro lado aquellas ideas del liberalismo que llegan a la Argentina en una etapa posterior. Obviamente esta ideología nace o se plasma, podemos llegar a decir, en la Revolución Francesa. ¿Bien? Estos principios liberales que, ciegos de la fe, ciegos de principios cristianos, que consideraban principalmente al hombre, ¿sí?, como un simple instrumento de su misma libertad. ¿Bien? Bueno, comencemos. Para entender justamente la etapa del gobierno de Roca, que podemos considerarla bien, como yo la denominé, como la institucionalización del liberalismo, previamente tenemos que entender en qué consiste este liberalismo argentino y cuándo nace. ¿Bien? Podemos considerar como su etapa más remota de este liberalismo justamente posterior a la batalla de Caseros, es decir, una vez que el general Juan Manuel de Rosas es vencido y se exilia a Inglaterra, bien, queda, ¿sí?, al mando de la Confederación justo José de Urquiza. ¿Bien? No vamos a entrar en detalles históricos porque no abordaremos. Lo que yo quiero que sea claro y preciso es una época donde se manifiesta esta ideología. Bien, Urquiza, bien, quien había traicionado a Rosas al unirse a naciones extranjeras como el Brasil, el Uruguay y aquellos emigrados liberales que conforman un ejército, bien, del cual, ¿sí?, vencen, ¿sí?, en esta batalla, y que la Confederación queda al mando de Urquiza hasta inclusive 1861, donde acontece la batalla de Pavón. Bien, previamente sucede la batalla de Cepeda, donde la provincia de Buenos Aires, quien estaba gobernada por Bartolomé Mitre, es obligada a unirse nuevamente a la Confederación. Después de esta batalla de Cepeda, acontece la batalla de Pavón, donde queda como, digámosle, vencedor Mitre, del cual muchos historiadores sostienen que tanto Mitre como el mismo Urquiza pertenecían a una logia masónica y que consideraron que esta batalla, o el desenlace de esta batalla, se vería, ¿sí?, o se quedó acordada, bien, en un buque inglés. Es decir, que aquí donde Urquiza vuelve nuevamente a traicionar a la nación argentina, acordando que Mitre quedaría al mando de todo lo que a posteriori se llamaría la República Argentina. Bien, la presidencia de Mitre podemos considerarla que se inicia en 1862, con lo que yo como título periodo de reorganización nacional, o como el mismo Mitre sostenía que todo debía ser de un solo color. Bien, nace nuevamente el conflicto con la capital, es decir, Buenos Aires, ese centralismo del cual los federales lucharon, ¿sí?, vuelve nuevamente a quedar en manos de Buenos Aires, es decir que en esta etapa el centralismo se vuelve nuevamente a reubicar en esta provincia. Bien, también acontece para estas fechas, o durante el periodo de este presidente, lo que se conoce como la Guerra del Paraguay, esta guerra fratricida donde hermanos de Latinoamérica luchan, o la nación paraguaya, ¿sí?, fue la que sufrió, ¿sí?, la muerte de millones de paraguayos. ¿Sí? Esta guerra, que se inicia en 1864, que está cargada, ¿sí?, de
odio, ¿sí?, contra aquella nación gobernada por Francisco López Solano, el cual, junto con su padre, previamente habían llevado a la nación paraguaya a un gran era de progreso, ¿sí?, donde ellos, al implementar una política proteccionista, ¿sí?, llevaron a que Paraguay, ¿sí?, estuviese ubicada entre una de las naciones más, digamos, avanzadas desde el punto de vista de comunicaciones, como es el caso del uso del ferrocarril, ¿sí?, y de tecnologías militares, etc. Bien, por intereses extranjeros, ya sea desde Inglaterra o desde Estados Unidos, ¿sí?, se lleva a que una guerra, ¿sí?, que nace propiamente por intereses particulares de una nación, el cual se une tanto Argentina como Uruguay y el Imperio del Brasil para, ¿sí?, matar, digamos, a esta nación. Una guerra que duró prácticamente 6 años, ¿sí? Esto despertó sobre todo el resentimiento de aquellos hombres que se alejaban, digamos, de estas convocatorias militares para ir a luchar a la vecina hermana del Paraguay. Despertó que muchos caudillos, el caso de el Chacho Peñalosa, el caso de Felipe Varela, muchos de ellos, de cuales fueron perseguidos, como el caso del Chacho, que fue ejecutado, ¿sí?, decapitado, en nombre de este progreso del cual el mismo Domingo Faustino Sarmiento festeja la muerte de este gaucho, ¿sí?, como expresión de la muerte de la barbarie, ¿sí?, como él le llamaba. Bien. También esta era de progreso podemos considerarla que era una época donde comienza a aplicarse una política en contra del gaucho, ¿sí?, en contra de las tradiciones, ¿sí?, para constituir una nueva nación forjada bajo los principios de la luminosidad del liberalismo. Bien. Sigamos con la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, el cual se inicia en 1868, volviendo otra vez al concepto de esta persecución del gaucho. En el pensamiento de este hombre, del cual perteneció también a la generación del 38, como se hacían llamar estos literatos, el mismo Sarmiento, que escribió el libro llamado Facundo, Civilización y Barbarie, ¿bien?, donde él manifiesta que el gaucho representaba aquella barbarie del cual debía extirparse de las estepas de nuestras pampas, decía él, como si se tratase de un tumor, ¿sí?, donde consideraba y definía al gaucho que lo único que de humano tenía, como decía Sarmiento, era su sangre, y el cual debía ser utilizada para abonar esta tierra. Bien, este hombre del progreso, ¿sí?, es el considerado como el artífice de la educación argentina, ¿sí?, sostenía que el gaucho debía ser eliminado y aplicó políticas, como el caso de la creación de los fortines, ¿sí? Si ustedes han tenido la oportunidad de leer el Martín Fierro, justamente José Hernández, ¿sí?, el cual escribe, ¿sí?, justamente esta gran obra del Martín Fierro, donde cuenta el sufrimiento del gaucho en la frontera, que debía morir o por penurias, por enfermedades o hambre, muerto, sino también por la mano del indio, ¿sí? Es decir, que la idea prácticamente era erradicar el gaucho de nuestros suelos, ¿bien? Porque según él decía que nuestra patria debía ser forjada nuevamente por hombres que viniesen de afuera, ya sean franceses, sean europeos o hombres que consideraban ellos que eran parte de esta idea de progreso. Bien, justamente durante la presidencia de Sarmiento se produce el levantamiento de López Jordán. Era un hombre que servía a Urquiza, que posterior al asesinato de Urquiza, él se levanta contra, ¿sí?, estos hombres idearios que llevaban a la Argentina rumbo a esta, digamos, tragedia justamente liberal, que se lo puede definir como el último levantamiento del federalismo, justamente. También, valga la redundancia, participa el mismo José Hernández, ¿sí?, el escritor del Martín Fierro, de este levantamiento, ¿sí?, que se produce en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Bien. Sigamos, también tenemos la presidencia de Avellaneda, que se da entre 1874 a 1880,
es una etapa que se daría a conocer como una etapa de conciliación. Se produce también durante el gobierno de Avellaneda lo que se conoce como la campaña del desierto. Esta campaña del desierto era aquella por la cual se trató de darle solución justamente al problema del indio, es decir, que muchos de nuestros territorios, sobre todo hacia el sur, ya sea desde Buenos Aires, ¿sí?, y hacia el sur de la provincia de Río Negro, era un problema de que el indio, a través de sus organizaciones en malones, ¿sí?, seguían produciendo grandes daños, ¿sí?, al atacar estas ciudades que ya habían sido fundadas en una etapa previa, ¿sí? La primera campaña del desierto se la puede considerar, fue durante la gobernación de Juan Manuel de Rosas, en 1831, pero si uno distingue entre la campaña de Rosas, del cual se buscaba unirse, justamente unir a los indios a nuestra nación, bautizándolos, ¿sí?, o generando formas de conciliar con ellos, o alianzas, como fue el caso de Rosas, al unir, digamos, a parte de las tropas o a considerar como partes de la protección de la nación argentina al mismo abuelo de Seferino Namuncurá, ¿sí? Este hombre llamado Calfulcurá, ¿sí?, abuelo de Seferino, repito, inclusive hay fotos actualmente donde se lo ve vestido con un uniforme de coronel, es decir, que el mismo Rosas lo incorpora a las tropas argentinas. En esta alianza, Rosas lo que había logrado hacer era que consideraba a Cafulcura como protector de la Patagonia Argentina a cambio de brindarle ganado y lo que necesitara para su pueblo, ¿sí? Bueno, sigamos. En esta campaña del desierto es donde se hace famoso la figura de Julio Argentino Roca, este tucumano, ¿sí?, el cual realiza una campaña del desierto muy diferente a la de Rosas, justamente, y como todo padre del progreso, instaura una masacre y considera al indio como aquello que debía ser eliminado del sur de nuestra patria. Bien, Roca inicia su presidencia en 1880, ¿sí?, y yo lo definiría como la institucionalización del liberalismo. ¿Por qué? Porque hasta ahora este ideario del liberalismo se había instaurado a través de la fuerza, o se iban sucediendo a medida que se iban dejando bien los presidentes posteriores. El caso de Mitre en adelante, cada presidente lo elegían en su núcleo liberal, bien, y a partir de ahora Roca es elegido, llamémosle, en forma democrática, ¿sí?, pero esa democracia era ejercida a través del fraude, bien. Durante la presidencia de él se crean leyes, ¿sí? Existe grandes evidencias donde se lo vincula muy unido a los principios de la masonería, inclusive él mismo forma parte de la masonería argentina, bien, también Sarmiento y todos estos presidentes liberales que hemos tenido en la Argentina. Él redacta leyes en contra de justamente la iglesia, ¿sí?, la ley 1420, donde se aparta a la iglesia católica de la formación. Obviamente tenemos que reconocer que la historia argentina y su educación nace de la mano de la iglesia, justamente. Ya sea en la provincia de Santiago del Estero o de Córdoba, las primeras universidades creadas en América mismo fue de la mano de la iglesia. Se aparta los colegios parroquiales, es decir, que con esta ley se define la educación como educación libre, gratuita y laica, que son los principios que ellos sostienen. ¿Bien? La ley de cementerios, es decir, que antiguamente las personas eran sepultadas en los cementerios y los registros de defunciones eran llevados adelante por justamente la iglesia. Los matrimonios civiles, de igual modo. Es decir, que los matrimonios, cuando se necesitaba consultar por los casados, se lo hacía a través de las actas de la iglesia. Es decir, que también se le quitaría una participación civil a la iglesia, ¿sí?, creando esta ley de matrimonio civil. ¿Bien? Bueno, para puntualizar justamente la tarea que ustedes deberían hacer, chicas, sería la siguiente. Yo les voy a dejar un texto donde se detalla la característica de la generación del 80, es decir, estos hombres
que llevan a la ejecución institucional del liberalismo, ¿bien? El conflicto que entran con la Iglesia, y necesitaría que me hagan un esquema que ya está en el libro, ¿sí? Ustedes van a ver un esquemita donde se habla de la política o de los, digamos, de los hechos políticos que lleva adelante Roca, ¿sí? Y en base a ese esquemita que ustedes van a ver, lo desarrollarían, ¿sí? Yo les voy a dejar los textos, ¿sí? Adjuntos con el link donde podrán ver el video y así puedan terminar, ¿sí? Con la tarea que les voy a dejar. Bien, bueno, les agradezco, insto a quienes me dieron los trabajos que se pongan al día y agradezco sinceramente el esfuerzo que están haciendo, ¿sí? Y las felicito a quienes hayan cumplido, bien. Y bueno, esperemos que esto ya se pueda solucionar. Que tengan una linda semana y hasta pronto.